en este momento lo que es en sí el objetivo 1.1. Dice, determinar el proyecto de sistema de información para Internet con base de datos que vamos a realizar. Fíjense que ese tema no era como para darlo en una clase de 2 horas y 45 minutos. Es algo que se puede resolver en apenas algunos minutos. El ciclo pasado utilicé como tema una tienda web. Vamos a cambiar esta vez el tema para una clínica, ya que estamos en temporada de COVID y todas esas cuestiones que tienen que ver con cuestiones médicas. Vamos a sustituir aquí, no va a ser una tienda, vamos a tachar esto para borrar si es malo. Bueno, vamos a hacer como tendencia para cambiar el caso si no se me copian de alumnos anteriores. Vamos a trabajar con una clínica, lo más sencilla que se pueda. Ahora bien, vamos a pensar cuáles son los elementos que se requieren para una pequeña clínica. La parte administrativa es fundamental para cualquier tipo de sistema que vayan a construir. ¿Por qué? Porque recuerden que en ella vamos a incluir la gestión del personal, la gestión de las entradas y salidas del dinero, etcétera. Lo que cambia un poco es la forma interna, pero la parte administrativa se mantiene. En el caso de una clínica no nos vamos a enfocar en la venta de algún producto. ¿Qué es lo que presenta la clínica? La clínica se basa entonces en lo que serían consultas. Vamos a llamar aquí consultas o citas, es decir, el servicio médico que se le presta a la persona. Y aquí en la parte superior vamos a incluir lo que son los usuarios. Vamos a basarnos en esos 3 elementos nada más, para que no se les complique demasiado cuando vayan a hacer su ejemplo. Fíjense lo siguiente, ¿quiénes pueden ser usuarios de un sistema de clínica? ¿Qué tipo de personas pueden? Vamos a tachar esto, vamos a tachar esto y vamos a tachar esto. ¿Qué tipo de personas van a participar en un servicio médico? En primer lugar, ¿quiénes son? Diga. Pacientes. Pacientes, eso es lo que voy a preguntar. ¿Quiénes son las personas que reciben el servicio? Tendríamos entonces en primer lugar los pacientes. Ahora nos falta otro elemento importante antes de avanzar. Ese servicio, ¿quién lo brinda? ¿Quién se encarga de prestar ese servicio médico? Los médicos. Los médicos, vamos a poner aquí médicos. No vamos a meter por el momento enfermería porque sería complicarles más la cuestión. Vamos a imaginar que simplemente son una serie de consultorios que atienden a los pacientes. No hay hospitalización, cirugía, nada de eso de momento, sino simplemente consultas en diversas especialidades. Es decir, hay un paciente que va a ver al psicólogo, otro va a ver al internista, al nutricionista, lo que sea, y cada uno les presta su servicio de alguna manera. Ahora bien, aquí hace falta otros tipos de usuarios. Tendríamos como usuarios también la parte, ¿cómo podría decirlo así? Administrativa, vamos a decirlo así por decirlo de alguna manera. Es decir, personas que no son médicos ni pacientes, pero que deben acceder al sistema. Aquí tendríamos, por ejemplo, una secretaria o recepcionista para no complicar demasiado la situación. Entonces, esa parte administrativa simplemente vamos a limitarla hasta allí.
Una secretaria, una persona que se encargue de lo que es la gestión de la cita entre médico y paciente. El médico se encarga de la atención y el paciente hace las solicitudes. ¿Entienden hasta aquí la idea? Sí, profesor. Ajá. Bueno, en la parte de consultas, vamos a quitar aquí. Vamos a cambiar estas facturas por lo que serían las citas. Es decir, Ingeniero, en lugar de inventario, ¿qué era? en la parte de personal administrativo, o sea, la secretaria, el gerente, esa gente, los que no son médicos ni pacientes, pero que trabajan ahí en el espacio médico. Entonces, aquí tendríamos lo que son las citas. La cita en sí es el servicio que se está prestando. Es decir, es el ubicar un paciente para que sea atendido por un médico en cierto momento específico. Eso es la cita. Vamos a meter aquí que esto tenga una parte económica, que es la parte de los pagos, porque esa atención médica no es gratuita, dejamos pagos. Y aquí no sería entregas, aquí sería historia. ¿Sabe lo que es una historia clínica, no? ¿Sabe lo que es una historia clínica? Contesten. Todos tenemos historia clínica. ¿Ah? Todos tenemos historia Ajá, clínica. pero ¿cómo De podrían, alguna manera. ajá, ¿cómo podrían definir una historia clínica? Vamos a pues, llevarlo aquí de otra manera, pues la pregunta. La historia clínica no es más. A ver, Simplemente la historia. dígalo, dígalo, dígalo. Dependiendo del seguro que tenga el cliente. Un antecedente médico, Ajá. profesor. Un registro de las diferentes, digamos que enfermedades o acciones médicas que ha tenido ese paciente. Allí se lleva, por ejemplo, mucha información acerca de las enfermedades que ha sufrido, los tratamientos que le han aplicado, antecedentes familiares y todo tipo de información. Ese en sí es el documento principal que me interesa que ustedes puedan gestionar allí. Con ese solo documento ya yo considero que está listo su modelo que van a realizar. ¿Cómo es? Una pequeña aplicación que sea capaz de generar la historia clínica. Pero para generar la historia clínica necesitan la información de pacientes, de médicos y de citas. La parte de pago es, digamos que indirecta, ustedes no van a decir cuánto ha ido pagando el paciente con el tiempo. Eso no interesa en la historia clínica porque recuerden que ahí no entra tanto la parte económica, sino la parte de salud. En la parte administrativa, ahí es donde gestionamos, por ejemplo, la parte de los pagos de la nómina, de planilla, como llaman ustedes, impuestos, costos, servicios de la clínica. Esta queda igualita. Tienen allí la idea de lo que les estoy indicando. Díganme si captan la idea de lo que quiero que hagan. Recuerden que ese es su proyecto final para lo que es el trabajo, el TP. ¿Aló? ¿Se durmieron? Sí, ingeniero, sí, tenemos idea de eso. Ah, bueno, entonces eso es lo que quiero o lo que pretende este curso. Que al final ustedes hagan un pequeñito modelo capaz de generar esa historia clínica y que tenga algunas de las demás opciones en lo posible. Pero por lo menos si no da tiempo de más, la historia clínica. Eso ustedes lo van a presentar entregándome digamos, un archivo comprimido con el prototipo y haciendo un videito de 5 minutos demostrándolo para tener la evidencia para la universidad. Vamos a trabajar eso en pequeños grupos, hasta 3 personas creo. Sí, para que no tengan problemas con las reuniones de Zoom, porque si son más de 3, se le cortan cada 40 minutos. Entonces, eso lo pueden trabajar en pequeños grupos de hasta 3 personas.
el que quiera trabajarlo independientemente, porque aquí hay gente que no le gusta trabajar en grupo. Vean que cuando juntamos a Cenepo, a Moquillaza y al Bracio, fracasó el proyecto, según el ejemplo que hablamos al principio. Pero mi recomendación fuera que para hacer menos trabajo, se juntaran de 3 personas, cada uno agarra un módulo y con eso pueden construir el sistema más rápidamente. Recuerden que el sistema tiene que buscar la manera de que funcione al menos como mínimo en una plataforma local. Pero si lo pueden montar en algún tipo de servidor web, más todavía para colocarle más notas. Es decir, que me manden el link y que el sistema pueda funcionar desde allí, yo lo pueda probar rápidamente, sin tener que estar montándolo, que yo sepa que es un sistema realmente web. Pero si no les da tiempo o resulta demasiado complicado al final de cuentas, lo llevamos simplemente a lo que sería una plataforma de tipo local. Bien. ¿Aló? Bueno, vamos a borrar aquí. ¿Qué nos queda por aquí? Bueno, para la próxima clase vamos a hablar un poco del tema 1.2, el cual trata acerca de lo que es determinar el ciclo de vida y la gestión de integración del proyecto del curso. Antes de hablar de, como hicimos esta vez, antes de meternos con este tema 1.2, vamos a hacer nuestra revisión de la teoría correspondiente. Ya con esto tenemos completo aquí había algo más que había aquí, que tengo una más. No, esto no va. Este tipo de actividades así sí son, sí las eliminé. No se enfoquen en esto. Esta era una práctica que hacía antes con los muchachos de presencial, pero enfóquense solamente en su proyecto. ¿Alguna duda, alguna cuestión que quieran ustedes? Consulta, profesor. Ajá. Diga, para eso tienen tiempo. Buenas noches. Una consulta. Eh, la tarea que nos está dejando, ¿qué lenguaje lo vamos a hacer? El que ustedes dominen más. Yo lo voy a probar tipo... Sí, yo lo voy a probar tipo cliente. Tipo prueba de aceptación. Es decir, yo no voy a revisar código, yo no voy a revisar los modelos, lo que ustedes hagan en cuanto para construir ese sistema. Yo voy a revisar nada más que funcionabilidad. El ejecutable. Ajá. O Ustedes... sea, puede ser local, así como también en web. Ajá. Puede ser local como también en web. Lo importante es que funcione. Preferiblemente para lo que es digamos que la idea del curso debería ser que funcione en entorno web. Debería ser su principal ahorita orientación. Si se les complica mucho y al final de cuentas no lo pueden hacer en entorno web, lo hacen solamente para local. Pero ya saben que el de local tiene un poquito menos de nota que el de entorno web. Ya, lo que no le entendí también, profesor, Ajá, dígame, no se le oye mucho. Se le oye cortado, no se oye. me refería a las opciones. Ajá. Yo solamente le estoy... Ajá, ahora sí, vean, yo solamente les estoy nombrando algo general. Ustedes se deben encargar de buscar esas opciones las que más convengan. La única que es obligatoria en sí es la historia clínica. Pero para ustedes desarrollar esa historia clínica necesitan de otros elementos. Es decir, ustedes necesitan de tener una base de datos de pacientes, de enfermedades y de médicos, por decir algo. Entonces, es responsabilidad de ustedes ir averiguando desde ahorita, porque ese trabajo lo entregan en la penúltima semana de clases, acerca de qué es lo que podrían requerir para hacer una historia clínica. Disculpe, profe, ¿esa base de datos va a ser real o podemos ingresarlo nosotros nomás? No. Ustedes van a crear una base de datos que se pueda llenar desde el mismo sistema la información mínima. Y la información después cuando se haga la prueba la llenamos inventada. Ustedes, por ejemplo, para la parte, yo voy a entrar
digamos que hago 2 pruebas o 3 pruebas. Primero entro como que fuera